Y aquí vamos en un nuevo encuentro ya en las noches europeas, ya con este cambio de horario y con las mañanas, medios días, no sé qué horas son en tu Montreal, Úrsula. Tenemos 6 horas menos que en Europa. Ok, un poquito como en Colombia, pero sí, ya es de noche aquí, entonces empezamos con nuestros encuentros, seguimos con nuestros encuentros maravillosos y hoy con un personaje que les va a encantar. Además, porque más videos y más historias y más analizo sus números y más siento a su Lilith y su Quirón, obviamente, más me enamoro de Madonna. Así que aquí estamos con Úrsula Cosmic hablando de Lilith, sombras, números y todo lo que nos atrae de esta mujer que ha sido premiada por la revista Forbes como una de las mujeres más ricas del mundo, artistas más ricas del mundo. Y esto es fascinante. Así que bueno, aquí estamos, mi querida Úrsula, ¿Cómo bienvenida. estás, Mónica? Muchas gracias. Contentísima de hablar de nuevo de el arquetipo de Lilith, sobre todo las cartas de las mujeres. Me gusta analizar mucho más las cartas de las mujeres. No sé si será por que soy un poco feminista, pero sobre todo un personaje tan controvertido como lo fue Madonna, sobre todo en sus inicios artísticos, que yo creo que ahí se va a reflejar mucho la Lilith que ella tiene, porque ella nació con una Lilith en el signo de Aries en la casa 8. Uy, sí. Entonces, muy potente, una Lilith muy empoderada en la casa 8, muy sexualizada, una mujer que sabe cómo manejar su sexualidad. De hecho, fue un precedente cuando ella comenzó como cantante, independientemente que quizás a algunos les guste o no les guste, más allá de eso, digamos, marcó un precedente en el movimiento también feminista, en la liberación sexual de las mujeres, porque en aquella época que la sexualidad o la sensualidad era muy reprimida todavía, estoy hablando de los años 80, los años 90, cuando estamos con todo el boom también del SIDA, entonces hay mucha represión sobre el tema sexual. Ella va a desplegar la sensualidad femenina, la sexualidad femenina sobre los escenarios, rompiendo tabús, contestando también ciertas normas o convenciones sociales que para aquella época era muy complejo de hacer, sobre todo una mujer. Entonces, los videos de ella que hacía con el traje de novia casada, pero con un traje corto, besándose con cura, ya no me acuerdo muy bien los videos que hacía, pero tenían un discurso, un trasfondo muy crítico a la hipocresía sexual de aquella época. Entonces, Exacto, es que eso es lo que a mí, te cuento que mientras preparaba esta información para compartir contigo, eh, curiosamente me llegó un video donde una parte de su historia que yo no conocía cuando la premiaron como la mejor artista Vogue o mujer Vogue de ese momento, no sé si fue este año o el pasado, vi el video y wow, me tocó mucho, ¿sabes? Porque en mi trabajo interior siento que es importante ser honestos y salir de ese, la niña buena, sí, yo soy buena, yo todo lo hago bien, yo todo perfecta, perfecta, como lo llamo yo el síndrome de la brava bambina o el síndrome de la niña buena. Y me di cuenta que yo en esos tiempos, claro, es que Madonna ahora tiene más de 60 años, creo, y, y claro, nos ha tocado a muchas generaciones de adolescentes en sus varias etapas, ¿no? Entonces, después de haber oído su historia y cómo y el mensaje que transmite ella en ese premio, dije, yo fui una de las mujeres que la juzgó en un tiempo de mi vida. O sea, yo fui una de las mujeres, niña, adolescente, que en cambio de sentirme atraída por eso me avergoncé. Entonces, ahí es cuando vienen esos
viejos paradigmas, esas falsas creencias que cada generación va trayendo de lo que oyó en su escuela, en su casa, en la iglesia, y esto despertó aún más mi curiosidad para ir a ver no solo sus números sombra, sino ir a buscar información de ella, de su infancia, de sus matrimonios, de las adopciones que ha hecho, pero los mensajes que continuamente le está mandando al mundo. Y te decía antes de comenzar el video que hay algo que me tiene ahorita, me flipa, como dicen los españoles, es que esta mujer nace un día 16 y es un número que encontramos también en Marilyn Monroe, encontramos en Freddie Mercury, encontramos en Cristóbal Jodorowsky, encontramos en personajes que han sido importantes para muchas gentes en la humanidad. Y el 16 en los arquetipos corresponde al perfeccionista. Y una persona que nace un día 16 tiene aún más acentuado su instinto de necesito ser perfecta en lo que hago. Entonces son altísimos niveles de exigencia, altísimos niveles de crítica interior y de juicio interior. Así que qué maravilla empezar a descubrir la carta de Madonna y de sus números también. Bueno, yo tengo acá la carta, Mónica, la voy a compartir para que le echemos un vistazo. ¿Se ve la carta? Sí, perfecto. Ella es del signo de Leo, ascendente Virgo. Me llamó la atención porque ella tiene, o ella explotó cuando se hizo famosa, digamos, con este video, con esta canción, explotó el tema como una virgen. Entonces ahí salió el lado virginiano, ¿sí? Como pudoroso, pero también muy exhibicionista, porque ella es del signo de Leo y sabes que ella además, como muchas artistas, tiene una Venus en el signo de Leo, entonces también es muy extrovertida sobre el escenario, muy espontánea, muy llamativa, bueno, siempre tuvo una personalidad muy llamativa. Entonces, Madonna tiene a una Lilith en Aries, entonces es una Lilith, ¿sí? Que representa un tipo de líder en el signo de Aries, que puede ser un líder dentro de lo femenino, ¿sí? Porque eso simboliza Aries, entonces la Lilith de ella es muy potente, es una Lilith de mucho fuego, de mucha pasión, de mucho desborde, muy sexual en Aries también, así como una Lilith en la casa 8, una mujer que se empodera, una mujer que va a vivir su sexualidad, que va a exponer su sensualidad y su lado femenino sin tapujos arriba del escenario, ¿sí? Uno tendería a creer que con Lilith, que es lo que puede suceder muchas veces, que muchas veces o vamos a reprimir esa energía en la casa 8, efectivamente vamos a reprimir nuestro instinto, nuestra sexualidad, o la vamos a vivir de manera un poco más desbordada, como lo hizo en la mitología, en la cual Lilith tenía muchos amantes y tenía relaciones sexuales y vivía una vida sexual bastante liberal en la mitología, ¿sí? Por mucho que la criticasen, y de hecho fue blanco de muchas críticas debido a su estilo de vida, debido a las relaciones que mantuvo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ella siempre vivió su naturalidad, su esencia, eso es lo que defiende mucho también una Lilith en Aries. Tú sabes que cuando empecé a mirar este tema de sus sombritas, lo primero que me vino es, y tú lo estás diciendo ahora, esta cantidad de símbolos con la cruz, porque ella aún ahora en sus modas, porque claro, ella se sigue presentando en muchas formas, es una, es como una, ¿cómo se le dice? Una Referente, una sí. pionera de la moda en el mundo. Y todo lo que saca se vuelve algo increíble para la gente, ¿no? Para cada generación.
Pero curioso es que ella todo el tiempo tiene su símbolo de la cruz y las cadenas y los collares y todo lo que tiene que ver con la cruz en tantos videos. Entonces, ¿sabes qué hice yo? Me fui a buscar en su infancia y primero pierde a su mamá cuando tiene 5 años de cáncer en el seno. Mm. Después, una mamá súper mega religiosa. Entonces ella nace con esa idea religiosa tan fuerte, religiosa católica tan fuerte, una fuerte, digamos, forma católica en su familia. Porque es que hay algo aquí interesante, Úrsula, imagínate, no sé ahí cómo lo vas a ver tú con la carta, pero ella em, tiene el número sombra de la infancia del huérfano. ¿M? O sea que ella hasta sus 28, 29, 30 años sufrió muchísimo la falta de su mamá. Y esto de tener el número sombra del huérfano es normalmente un conflicto con la figura materna. ¿Sí? Estaba mirando aquí que estaba mirando en nuestros pasados análisis, pero no, Marilyn no lo tiene, el del huérfano. Ella tiene el 2 en la huérfana y esto la lleva a ella primero a tener mucho cuestionamiento con la figura femenina y como ella lo ha dicho muchas veces, el hecho de haber crecido sin mamá, pues ella en la escuela o escuchaba en un video que se levantaba la falda para mostrarle su ropa interior a los niños sin problema, o sea, ¿qué problema tiene? Entonces ella misma dice, el hecho de no haber tenido una mamá a su lado, pues ella simplemente creció libre, libre de estereotipos, de tabús, simplemente fue libre. Y eso lo vivió muy fuerte también por su figura materna, y perdón, por su sombra 2 de la huerfanita. Esa sombra de ella cambia después de los 30 años hacia la rebelde, que es el número sombra del 1. Y sabes que ella, cuando su papá se casa con el ama de llaves o con la babysitter, no sé bien el papel, el rol que tenía, ¿sabes qué? Ella se rebeló completamente contra todo, contra la familia y contra todo el mundo. Y más aún que tuvieron 2 hijos. Imagínate, eso para ella fue, ¿cómo se te ocurre? Pues, y desde ahí es que arranca su proceso aún más fuerte de rebelión contra la figura masculina, que también tiene que ver con esa sombra 1. Claro, lo que pasa es que tiene, por un lado, a Lilith, ¿sí? En el signo del carnero. Y una Lilith en el signo del carnero no es fácil porque ella tuvo que luchar contra el poder masculino, ¿sí? Para que no la aplastaran, para que no la pisotearan, digamos. De hecho, ella comenta que sufrió abusos también, ¿sí? Cuando fue joven y también sufrió el acoso sexual masculino en la industria de la música. Entonces una Lilith ahí en Aries habla de que hay que batallar para defenderse, hay que batallar contra los estigmas o contra esa percepción que quizás tenían de ella. Como vivía abiertamente su sexualidad, pensaban que era llegar y tomar, ¿sí? No hay que confundir. Entonces, el tema de la orfandad que ella vivió, que tú mencionabas, que ella tiene el número de la huérfana, ella tiene a Lilith en la casa 8 al lado del nodo, muy cerca del nodo. Y los nodos son los nodos de la luna, los nodos, ¿sí? Entonces hay una experiencia con la maternidad que está marcada. De hecho, ella habla de que la muerte de su mamá fue para ella un proceso muy traumático porque en un principio le costaba entender que su mamá se estaba muriendo, la encontraba rara. Y luego, cuando su madre ya no se movía porque estaba muerta, antes de que la enterraran, ella se acercó y vio cómo tenía la boca cocida. Y ella dice que eso la marcó tremendamente. Ahí se dio cuenta que su mamá estaba muerta. Pero ella era muy pequeña, tenía como 5 años cuando su madre muere. Entonces vemos cómo
esa experiencia cercana a la muerte, también está simbolizada por esa Lilith en la casa 8, cerca del nodo, que son experiencias kármicas que pueden estar relacionadas con la familia. La Lilith es un tipo de luna, es un tipo de maternidad, pero que se vive desde el desapego. Entonces, cuando estás cerca de los nodos, puede ser muy fuerte ese tipo de experiencia de desapego. Qué fuerte esto de haber visto a su mamá así, porque también escuché que a ella algo que le molestó muchísimo era que su mamá le había contado que tenía cáncer y se estaba muriendo cuando ella tenía 5 años, y ella decía que ella no entendía eso, por qué su mamá le contaba eso si ella era una niña, que ella se sintió como la mamá de su mamá en ese momento. Entonces, es bien fuerte que ella recuerde esto. También me parece muy interesante que con todo su recorrido y con todo lo que puede llegar a ser una simbología a través de la sexualidad, porque ella lo que yo siento que hace con todas sus provocaciones es marcar un, una pauta de miren que esto no está bien, miren que esto necesita cambiar. Unos pueden estar de acuerdo, otros no, pero las grandes contradicciones que yo encontré en su historia es que asimismo que tiene unos videos bastante fuertes que han estado incluso hasta em, privados para en algunos días, como lo pasó con algo de un cajero que yo no vi ese video, pero robaba y mataba y bueno, incitaba a la violencia. Y yo decía, asimismo escribió libros para niños. Entonces dije yo, qué loco esto, o sea, qué opuesto. De un lado, comunicar, provocar con la violencia o con tantas formas diferentes, sadomaso y bueno, mil cosas más. Y del otro lado, escribir libros para niños. Ella tiene la luna, ¿sí? Muy cerca en el ascendente, muy, muy cerquita en el ascendente. Entonces, independientemente de esta imagen de mujer, de bomba sexual para la época, porque ya ahora hay otras bombas sexuales, digamos, que la han ido como reemplazando un poquito, ella es muy maternal, de hecho, tiene 6 hijos, adoptó 4, no cualquier mujer adopta hijos, ¿sí? No es cualquier mujer la que está abierta a la maternidad alternativa. Ella tuvo 2 hijos naturales y tuvo 6, o sea, perdón, y tuvo 4 adopciones. Entonces, ahí habla también de esa luna y de su rol como madre, porque su rol como madre, sin conocer los detalles de cómo crió a sus hijos, sí, yo he leído en algunos extractos que ella siempre les ha inculcado a sus hijos de que no crezcan tratando de encajar, sino que tratando de ser felices, porque se pierde mucha energía tratando de encajar en la sociedad cuando en realidad deberías preocuparte de ser feliz y no de encajar necesariamente. Entonces ya es una madre bastante disruptiva también. ¿Y cómo ves ahí esa, bueno, ya hablaste de cómo la Lilith en casa 8 con Aries tiene tanto fuego y al lado del nodo sur? ¿Cómo ves a su Quirón? Mira, ella tiene a Quirón en Acuario, ¿sí? Entonces, muchas veces un Quirón en Acuario es el sentimiento de no encajar en lo colectivo, ¿sí? El sentimiento de ser muy distinto, la sensación de siempre estar rompiendo normas y que uno paga un precio por estar rompiendo ciertos status quo, que es muy un Quirón en Acuario, que uno siente que no calza, que tratamos de buscar ese lugar en la sociedad, tratamos de integrarnos a lo colectivo y sentimos que no, que nos miran como
si fuésemos extraterrestres, etcétera, etcétera. Entonces ahí veo mucho un Quirón en el signo de Acuario. Y en la casa 6, yo no sé, porque no conozco no conozco la historia clínica, por decirlo de alguna manera, de Madonna, pero puede tener que ver con algún tipo de temas de salud. Ese Quirón, recuerda que ella siempre ha sido fitness, ¿no? Ella siempre fue muy fitness, fue muy preocupada del tipo de nutrición, de hacer mucho deporte, en fin, ahí también se puede ver ese Quirón en su casa 6, muy obsesionada con el tema del bienestar, de la apariencia física, de cuidarse, de mantenerse. Entonces, pero habría que ver si O es que sea, también ha tenido otras, si ha tenido, qué tipo de dolencias podría haber tenido. exacto, es que eso es lo que no sabemos, porque Claro. obviamente eso lo descubriremos cuando ya no esté, que salen a la luz las cositas que ella no permite que se sepan, naturalmente, ¿no? Que fue un poco lo que hicimos con la Marilyn. Mira que hay aquí algo también muy interesante, y es que ella, primero, se llama Madonna también porque le ponen el nombre de la mamá. Yo pensé que Madonna era ella misma que se había querido llamar así artísticamente, pero no, ella se llama Madonna Luis. Y claro, tú sabes que a mí cuando se empiezan a cambiar los nombres, eso es pan para mis dientes, como dicen los italianos, porque ahí empieza una búsqueda. Yo me siento toda Sherlock Holmes buscando explicaciones detrás de los números cuando se cambian tantas veces o se agregan o se quitan nombres. ¿Y qué pasa? Que ella, imagínate que ella se pone el Verónica cuando hace la confirmación. Mira cuánta fuerza tenía aún la parte católica en ella, que incluso en la adolescencia, no sé cuántos años tendría cuando hizo su confirmación, ya había fallecido su mamá, o sea, ella seguía de todas maneras como continuando esta parte de los sacramentos y de la parte espiritual. Y se agrega este nombre Verónica porque era la que le había secado las lágrimas a Jesús en la cruz. Entonces, claro, cuando yo escucho esa historia, digo yo, uy, ¿cómo así? Es que no entiendo qué hay acá detrás, porque es que una cosa es lo que se ve en los videos y otra cosa es lo que ella como búsqueda interior y espiritual ha hecho en su vida. Entonces, desde ese lugar es cuando uno dice, no podemos juzgar realmente para nada detrás de las apariencias, porque tal vez lo que ella ha hecho a nivel de toda su carrera artística es hacer performance, hacer formas de arte y probar, pero en su profundidad, que era lo que a mí me interesaba buscar, es el número 7, justamente, es la búsqueda del místico. Y ella, ¿qué pasa? Que ella se llama de todas maneras, o sea, la bautizan, la registran como Madonna Louise Ciccone Fortin. Con esos números, ella tiene una numerología clara y te voy a contar algo que me llama mucho la atención de esa numerología, en donde su esencia, su alma, tiene un número 6. ¿Y qué es eso? El amor. Entonces tú dirás, uy, ¿cómo así? Pero Madonna, en lo que muestra al mundo, no es que muestre tanto amor, muestra otra cosa, tiene otras comunicaciones. Y en ese nombre, también su quinta esencia, que es el amor más puro de nuestra esencia, lo da el número de la quinta esencia, también llega a un 6. O sea, ella como llegó bautizada, registrada por sus padres, venía con una vibración de amor puro, de muy mamá, de casa, de tradiciones, de familia, que es lo que estabas comentando ahora. Ella de todas maneras es una familia extraña, pero tiene su familia y así la cuida. O sea, eso está en ella, en su esencia. Pero cuando ella se agrega este otro nombre, Verónica, cambia completamente su numerología y se transforma su alma del amor incondicional a el número 3 del artista. Es como si ella
agregando ese nombre Verónica, desde ese momento y en los próximos tiempos se activó aún más esa artista que es en este momento y se sacó un poco la vibración del amor de su vida. Es una cosa impresionante. Y otra cosa que me parece interesante es que agregando ese nombre Verónica, o sea, cambiando su numerología, la quinta esencia se volvió 9. ¿Y esto qué significa? Humanidad. O sea, ahí empezó ella a sentir, porque no tiene más números 9 en su numerología, sino este que le da el cambio de nombre o el agregar el nombre Verónica, y la hizo mucho más humanitaria. O sea, la hizo persiguiendo causas sociales, causas humanitarias, que es lo que ella continúa a hacer con el SIDA, con los niños del Malawi, con todo lo que, las causas que ella, yo digo, con todo ese dinero que tiene, mejor dicho, podría hacer muchas más causas sociales y humanitarias porque de verdad que el mundo necesita de esto. Pero bueno, eso se activó con su cambio de nombre, eso era lo que quería contarte. Bueno, Mm. ella tiene muchos planetas en la casa 12, ¿sí? Tiene a Urano, tiene al Sol, tiene a Plutón, tiene a Mercurio. Entonces habla de una conexión muy profunda que ella tiene con el étero, con lo místico, pero es su mundo interior y no necesariamente ese mundo interior lo va a reflejar de manera tan abierta como su carrera artística que está puesta sobre un escenario, justamente bajo los focos, bajo las luces, ¿no? El mundo interior queda más para la intimidad y la privacidad, pero ella tiene muchos planetas en la casa 12 y por eso ella también representa una ídolo, ¿sí? Para muchas personas, porque muchas personas que son ídolos, que representan un personaje con un tipo de aura, son las personas que tienen o muchos planetas en la casa 12 o el Sol con Neptuno. De hecho, la casa 12 se asocia mucho a los músicos, ¿sí? Entonces, las personas que van a seguir a un músico como si fuera un santo, ¿sí? Ese tipo de idolatría que generan los artistas, ¿sí? Se puede ver, también tiene mucha asociación no solamente con Leo, pero también mucho con Neptuno, con la casa 12. Y esa Y fíjate, sensibilidad de las causas que tú me mm, decías que ella participa en numerosas causas, claro, habla justamente de todos estos planetas que ella tiene en la casa de la solidaridad y de la humanidad. y fíjate que agregando ese nombre, agrega o cambiando su numerología, ese 7 del que estamos hablando, de lo místico, de la búsqueda espiritual, la búsqueda de la sabiduría, representa este arquetipo, no solo naciendo un 16, que es 6 más 1, 7, o sea, lo tiene ya en su número de nacimiento, también se le activa más cambiándose o agregando este Verónica en el hacer, o sea, ella en lo que hace le pone mucha mística. Pero eso no lo tenía antes de que llegara esa Verónica a su vida, o sea, antes de eso ella era amor, 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 y seguramente fue una niña amorosísima, a pesar de que digan lo contrario. Ella con ese 7 lo que hizo fue activar en su vida ese propósito de vida hacia lo místico y a lo que le comunico al mundo desde lo místico. Fíjate toda la búsqueda espiritual que ella continúa a hacer, porque el hecho de que haya salido de una religión y vaya a otra, y la cábala y más cosas, no quiere decir que haya ya encontrado algo que a ella la complementa, que No, la está en haga una búsqueda. exacto. Bueno, ahí también se ve ese Júpiter, sí, con ese Neptuno muy cerca de su nodo también, ¿sí? Esa búsqueda de una verdad espiritual, de un misticismo, esa búsqueda constante de algún tipo de sistemas de creencia que satisfaga eh, la razón de por qué estamos acá. Entonces, ahí habla también de esa inclinación que ella tiene por seguir cierto tipo de ideologías místicas o religiosas. Ujú. Y también tiene el número del destino,
es el 2. Y aquí también hay algo bien interesante, porque fíjate que ella dice que uno de sus del amor de su vida es su primer matrimonio con el actor Payne, y fíjate cómo ella, en medio de todas sus historias, sí, aquí está Lilith, que y la eterna enamorada en la búsqueda de la experiencia erótica y la sensualidad y la sexualidad, sí, está también, pero en el fondo, ella lo que siempre ha buscado es su pareja, un estar en pareja, el vivir. eh, el 2 normalmente, quien tiene este número en la numerología, normalmente necesita de un otro o de una otra. No tiene que ser la pareja, matrimonio o partner, no, necesita o de su mejor amiga o de su hermana o de alguien en quien confiar, pero que sea su ahí al lado. Y quien tiene este número normalmente le cuesta tomar mucho, tiene mucho trabajo en tomar decisiones, porque necesita que el otro te ayude a tomar la decisión. Y ella, a veces pienso que cuando pasó de su primera banda, porque tenía su novio que organizó esa banda, luego cambia de novio y hace otra banda y se vuelve solista, igual siempre se ha apoyado en gentes que la han hecho tomar buenas decisiones, también seguramente no tan buenas, pero mira cómo están diciendo que ella haciendo estos videos o estos conciertos con gente joven, famosa, continuamente ella está renovando su imagen, pero siempre está con otro o con otra. Esta es la necesidad del 2. Y cómo en su familia tener el segundo matrimonio después, ella necesita estar en pareja. De pronto ahora simplemente se está dedicando mucho más a ser mamá, pero ella necesita tener a alguien al lado que la guía, que le ayude a tomar decisiones sabias, y el opuesto de ese número 2 es el huérfano, porque el 2 en sombra es el huerfanito. Y ese es el tema de la soledad, que ya no está tan activa en ella, pero es otro de sus puntos débiles. Tiene miedo a la soledad. Fíjate que la casa 12 se le asocia mucho a la soledad, al retirarse también del mundo, al sentirse que uno pertenece al mundo, pero que al mismo tiempo no pertenece al mundo. Entonces hay muchas personas que suelen sentirse muy solitarios cuando tienen muchos planetas en la casa 12 también. No Pero, hablamos mucho de eso. pero ella, Dime. ella yo creo que necesita también estar en soledad, ¿sí? Puede que también necesite estar en pareja, pero también necesita mucho estar en soledad por la cantidad de planetas que tiene en la casa 12. Y Mm. la veo muy con un hombre, si la relación tendría que ser un poco atípica, porque ella no es una mujer convencional, entonces una relación convencional de pareja no es lo que le acomodaría a ella. Y un hombre tradicional y convencional tampoco es lo que le acomodaría a ella. Sí, eso del no es, necesita del amor cerca, de pronto no en convivencia, pero sí sentir ese alguien que me ayude a tomar decisiones, amor también. Pero es que claro, es que el 7 tendencialmente un místico busca la soledad porque necesita mucho más tiempo de introspección. Entonces ella necesita, como dices tú, encontrar ese partner que cada uno en su casa o que no la, o sea, por raticos, en pocas palabras, porque ella Claro, necesita la soledad para estar en su introspección, estar en su mundo interior, en sus búsquedas, y otros raticos nos queremos. exacto. Ese tipo de relaciones le conviene más que tener un marido casado con ella en la casa, tomando las decisiones, porque eh, no, ella no lo permitiría. No, Y sobre todo con una Lilith en Aries, mm, qué es susto, complicado, es complicado. porque se pone brava, 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 brava. O sea, yo no logro ni siquiera imaginarme
qué pasaba cuando discutía con sus espositos o con sus novios con una Lilith en Aries, ¿no? Wow, wow. Fuego, dragón. Tiene buenos aspectos su Lilith, ¿sí? Tiene aspectos bastante armoniosos con el sol, hace un bonito trígono al sol, y por eso es que también le da esa imagen, porque el sol maneja mucho lo que uno irradia, lo que uno proyecta, cómo te perciben, porque eso es el sol. Aquí estoy yo, mírenme, ¿qué es lo que yo proyecto? Bueno, parte de esa Lilith, por tener este contacto con el sol, ella proyecta mucho esa mujer como un poco de femme fatal que está asociada a Lilith. De hecho, creo que también lo vimos, me parece, no estoy segura si era en el caso de Marilyn o de otra mujer de las que vimos con Lilith, que también ¿Sería tenía un Coco aspecto, Chanel? o Coco Chanel, también había un aspecto de Lilith con el sol, que también esa Lilith aparece también en cómo esa mujer va a proyectar un tipo de imagen de una mujer tipo Lilith o que tiene algunos rasgos de Lilith. Así que ahí se ve fuertemente la influencia de Lilith ahí en aspecto con el sol. Interesante. Sí, este es una Lilith bien heavy, como digo yo. Profunda e intensa, una casa 8. Sí. Bueno, yo creo que hemos dicho todo sobre nuestra querida Madonna y sus lados luz y sombra, ¿no? Sí, esa Lilith espectacular que tiene, que a mí me fascina Lilith, ¿sí? Además de ser una fans de Venus, también Lilith me encanta como arquetipo, y tiene una Lilith bastante poderosa. Así que de hecho vamos a continuar con otros personajes conocidos con Lilith, porque es súper interesante ir a indagar esta energía, este arquetipo, que muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo se puede manifestar una Lilith? Bueno, se manifiesta de muchas maneras. Así que súper bonita, Sí, súper. porque es que Quedamos para... ahora se está hablando más y me encanta que hayan más libros sobre Lilith. Y bueno, imagínate que en Italia casi o sea, no hay libros de Lilith en Italia. No se habla fácilmente de Lilith en la Es astrología que hay mucho italiana. prejuicio, de hecho los astrólogos hombres hablan muy poco de Lilith. ¿Sí? Y esta no es una crítica a mis colegas, simplemente es para mostrar, ¿sí?, cómo Lilith ya genera un quiebre de género, ¿sí? Porque las que más hablan de Lilith son las astrólogas mujeres. Los astrólogos hombres no hablan mucho de Lilith. O cuando hablan de ella se refieren a la bruja, A la ¿sí? maléfica. A la maléfica, claro. Entonces ahí Aunque, vemos ahí el discurso de lo masculino con lo femenino, digamos, sin entrar en polémica, pero está ahí, se ve, ¿sí? O sobre sea, todo que creo que lo decíamos en algún momento tú y yo, hasta que yo descubrí la Lilith, el poder de la Lilith en mí, empecé a sanar mi pasado, porque siempre estuve con lo escondido que no podía decir y no pude decir de lo que yo hice en la adolescencia, de lo que me gustaba, de lo que tocaba, no diga nada, porque no se podía. Ahora qué rico que se pueda decir de una forma un poco más abierta y para eso nos ayuda la Lilith. O sea que creo que estos personajes ayudan también a quien nos está viendo a identificar algo del arquetipo, del personaje, de esa Lilith también en la propia vida y saber cómo no nos quedamos en la culpa, en el juicio, o sea, qué personaje más que han más, ¿cómo se dice? Puntado con el dedo más que Madonna. O sea, ella misma lo decía en el video que me encantó, diciendo, me han hecho de todo, he leído cosas infames, pero lo que ella dice es, y la recomendación que le da a las mujeres en este momento, como decías tú, es el empoderamiento, la autoestima, el aumentar el valor de ser mujer,
no desde tanto desde el feminismo, sino desde lo que significa también la fragilidad y la dificultad de ser mujer en este mundo, aún en estos tiempos. Pero ella decía que recomendaba que todas tuviéramos amigas fuertes. Así Ese fue el es. mensaje con el que terminó, o sea, recomienda a las amigas fuertes. Entonces dije yo, okey, ¿cuántas amigas fuertes tengo yo? La primera que pensé es, la primera amiga fuerte que tengo es mi mamá, y ya eso es un súper ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tener referentes y cerca a nosotros, personas fuertes que no se dejan de las chismes y no se dejan de las vergüenzas y no se dejan de una sociedad que te quiere aplastar, desde ahí creo que nos empoderamos más, juntas. Así es. Forma parte de ese discurso que siempre la ha estado acompañando y yo creo que ahí se puede ver mucho también ese discurso de Lilith, en ese discurso que acompaña a Madonna en su historia, en su narrativa, ahí vemos mucho el discurso de Lilith. Así que bien, mi estimadísima Mónica, me fascinó haber hablado de Madonna y su sombra o su Lilith. Exacto, porque repito, si nos sentimos avergonzadas por algo, acordémonos de Madonna, porque eso nos ayuda. Muchas Vale. gracias y nos veremos Cuídate, el Mónica, un próximo mes. besito. Bueno, Bye bye. chai.